Pero los insectos no hablan. ¿O sí? Para resolver un asesinato, los investigadores deben desenredar un sinuoso laberinto de pistas. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Red de Pistas. Hawái es un paraíso para el turista. La arena, el mar y las temperaturas cálidas atraen a gran cantidad de turistas. Aunque la vida en el paraíso puede tener un lado oscuro. A fines de diciembre de 1989, un grupo de exploración registró un bosque cercano a una pequeña ciudad en la isla de Oahu. Estaban buscando pistas relacionadas con la desaparición de Roxanne Tandal, de 32 años de edad. Los miembros de su familia estaban preocupados porque Roxanne no había ido a trabajar y nadie había sabido nada de ella durante varios días. Los detectives Andrew Glushenko, Joe Self y Rufus Calconi fueron convocados para buscar a una persona desaparecida. Los familiares de Roxanne dijeron a la policía que ese no era su comportamiento normal. Si ella estuviera a salvo, habría vuelto a su casa o habría llamado. Temían que le hubiera ocurrido algo terrible. Temían que Roxanne hubiera sido asesinada. Los vecinos declararon creer que ella había tenido una violenta discusión con su esposo Benjamin poco antes de desaparecer. La pareja estaba al borde del divorcio y Roxanne obtendría la custodia de sus 2 hijos. Los vecinos oyeron fuertes ruidos y varios golpes que provenían de la casa de Tandal. Las sospechas pronto cayeron en Benjamin Tandal. Aunque Benjamin había ido personalmente a informar la desaparición de Roxanne, el detective Calconi consideró extraño el comportamiento posterior de Tandal. Lo que fue sospechoso de ese informe hecho por el marido en Kauku, en la estación de policía, es que el oficial le pidió una identificación, una fotografía de ella, para hacerla circular. En lugar de tomar una fotografía y llevarla de inmediato a la estación, tomó unas ropas y viajó hasta Waialua, a unos 20 o 30 kilómetros de distancia, a lavar esa ropa. Y eso no indica que es alguien preocupado o que sufre por una persona desaparecida. De acuerdo, Dave. Con la sospecha de que podría haber ocurrido algo extraño, la policía consiguió una orden de allanamiento para registrar la casa de Roxanne. Si Roxanne estuviera con vida, quizás podrían encontrar algunas pistas para localizarla. Y si Benjamin la había secuestrado o asesinado, necesitaban evidencia para probarlo. Los investigadores trajeron consigo una Luma Light, que es una luz que hace visible la sangre y las huellas dactilares. El operador utiliza unos lentes que atraviesan esa brillante luz azul para poder así encontrar pistas que de otro modo no se verían. La luz reveló una cantidad de pequeñas manchas de sangre sobre la tabla de planchar de Roxanne y también en su habitación. Veamos esas manchas. Sí, es lo que pensábamos. La búsqueda de una persona desaparecida de pronto se convirtió en una investigación criminal. Siempre que haya una superficie cubierta de sangre, si se la golpea con mucha fuerza, la sangre va a volar y a esparcirse. Cuanto más fuerte sea el golpe, cuanta más fuerza se use, más fina será la lluvia. Los nuevos detectives. Los nuevos detectives. ¿Dónde estaba el cadáver de Roxanne? La policía lo necesitaba para construir un caso sólido.
Sin él, su asesino quedaría libre. Los detectives corrían una carrera contra el reloj. En el calor y la humedad tropical, los cadáveres se descomponen con rapidez. Las pistas cruciales se pueden perder. La evidencia para relacionar la muerte de Roxanne con su asesino podría desaparecer por completo. Un descubrimiento fundamental del caso tuvo lugar en la víspera del Año Nuevo de 1989, 2 semanas después de la desaparición de Roxanne. Oiga, creo que encontré algo por aquí. Los miembros del grupo encontraron el cadáver de una mujer envuelto en 2 mantas atadas con cintas de tela. Las marcas sobre el cuerpo indicaron que había sido estrangulada y golpeada con fuerza en la cabeza. Encontramos a la víctima medio kilómetro al sur. Aunque tenía la cara negra y el cuerpo hinchado, los familiares de Roxanne reconocieron su cadáver. Van a ser casi las 5:30. Cuando los investigadores abrieron las mantas, salieron miles de moscas. Examinadores y forenses. De acuerdo, amigos. A la mañana siguiente, los detectives llamaron a Lee Goff, entomólogo de la Universidad de Hawái, uno de los expertos en insectos más respetados de los Estados Unidos. ¿Cómo está, Dr. Goff? Soy el detective Glushenko y él es el detective Calconi. Hola, doctor. Nos guste o no, los insectos son los eternos compañeros del ser humano. Luchan con nosotros a lo largo de nuestra vida y hasta después de ella. Como consultor forense, Goff usa la abundancia de insectos para su trabajo. Su especialidad implica utilizar a los insectos como una especie de reloj biológico. Si los detectives esperan relacionar el asesinato con Benjamin Tandal o cualquier otra persona, necesitarán algunas respuestas de los insectos. Y Goff será su intérprete. Cuando tratamos con insectos, nos referimos al mayor grupo de animales sobre la faz de la Tierra, el más grande de los grupos. Una cantidad aproximada nos hablaría de 3/4 millón de especies descritas, y creo que es probable que esté cerca del millón. Los insectos compiten con nosotros por la comida y el refugio, y al morir, en realidad también podemos convertirnos en su comida y su refugio. Goff cuenta con eso. Cuando llegó a la escena del crimen, Goff tuvo mucho cuidado de recoger todos los insectos posibles. Atrapó a varios insectos voladores con una red y recolectó otros del cadáver usando unas pinzas. Goff iba a usar a las moscas para averiguar cuándo asesinaron a la víctima. Porque los insectos viven, crecen y mueren en intervalos predecibles, y sus ciclos de vida pueden ser medidos con exactitud, algunas veces también en horas. Para poder saber la hora real de su muerte, hay que tener una colección lo más completa posible de cada insecto encontrado sobre el cadáver. Y en el caso de cada uno de estos insectos, hay que descubrir cuándo llegaron al cuerpo y cuál es la duración de su ciclo de vida. Si se trabaja en las primeras etapas de la descomposición, digamos durante las primeras 2 semanas, lo que nos interesa es cierta especie de mosca. Bajo el sofocante clima de Hawái, los insectos devoraron los restos de la víctima, lo que proporcionó a Goff una gran cantidad de especímenes para analizar. Se buscan los especímenes más maduros que haya, pero también se trata de tener un muestrario general de todo lo encontrado en el cuerpo, ya sea en los envoltorios, ropa o bien en la superficie. Luego, cuando se levanta el cuerpo, hay que ver qué insectos hay en el mismo suelo, debajo del cuerpo, porque es muy frecuente que cuando la descomposición progresa, veamos que el centro de la actividad de artrópodos pase del cuerpo mismo a ese sector que existe entre el cuerpo y el suelo. Hay muchas cosas presentes que son muy significativas y que no están sobre el cadáver. Goff estudió las muestras en su laboratorio en la Universidad de Hawái.
Luego de que la mosca hembra deposita sus huevos sobre un cadáver, pronto aparecen las larvas, que comúnmente se denominan gusanos. Estos segregan enzimas y esparcen bacterias, lo que les permite consumir el tejido humano. Goff creía que los gusanos ayudarían a descifrar el enigma del asesinato de Tandal. ¿Pero lo harían con la claridad necesaria como para ajusticiar a un asesino? El ciclo de vida de una mosca está íntimamente relacionado con el nuestro. Cuando una vida termina, da lugar a una nueva generación de moscas. Un cadáver es una valiosa fuente de comida para los hambrientos gusanos. Las moscas comienzan a aparecer unos momentos después de la muerte de la persona. Ciertos químicos desconocidos que poseen los restos humanos las atraen a más de 3 kilómetros de distancia. Y en cuanto arriban, las hembras depositan sus huevos en áreas protegidas, en aberturas naturales, heridas y pliegues de piel. En general, aquí en Hawái, las especies con las que tratamos tienen de 12 a 18 horas entre el momento en que el huevo es depositado y el momento en que madura. Luego aparecen los gusanos y estos se congregan para alimentarse. Forman una masa y se mueven a través del cadáver. Ya que hay gusanos de varias especies diferentes y con mucha frecuencia de diferentes edades. A medida que maduran, los gusanos atraviesan 5 etapas que los entomólogos llaman crisálidas. Pasar de infantes a adultos les tomará entre varios días y varias semanas, según la especie y las condiciones del medio. Si se observa qué especie está invadiendo el cadáver en la escena del crimen y en qué etapa de su desarrollo se encuentra, se podrá establecer cuándo comenzó la corta vida de ese insecto hasta llegar al momento de la muerte de su anfitrión humano. Eso fue exactamente lo que hizo Lee Goff para determinar con precisión cuándo fue asesinada la víctima. Con esa información, la policía podría investigar las coartadas de los sospechosos. El análisis inicial mostró alrededor de 10 días y medio de actividad de insectos, pero yo sabía que eran más de 10 y sabía que había unas cuantas pistas para apoyar mi teoría. Goff sospechaba que las mantas que envolvían el cadáver podrían haber demorado la llegada de las moscas durante varios días. Por eso tuvo que crear un experimento para simular las mismas condiciones bajo las cuales fue descubierto el cuerpo de la víctima. Para determinar cuándo fue asesinada la víctima, Goff se valió de un elemento de investigación biológica, un cadáver de cerdo. Para descubrirlo, lo que hice fue conseguir un cerdo de unos 25 kilos y duplicar los envoltorios. Coloqué al animal a la intemperie en una situación similar para poder determinar cuánto tiempo tardaron los insectos en llegar al cuerpo, al punto en el que podían depositar sus huevos. Periódicamente, Goff desenvolvía al cerdo en busca de señales de huevos de mosca. Casi todos los insectos recogidos del cuerpo de la víctima fueron gusanos y moscas adolescentes o adultas. A pesar de su descomposición, no estuvo a la intemperie el tiempo suficiente como para atraer a muchas otras especies de insectos. Luego de las 2 primeras semanas empiezas a quedarte sin moscas y hay que pasar a lo que llamamos sucesión, que funciona sobre la idea de que cualquier insecto que se alimente del cuerpo va a modificarlo. Y al hacerlo, lo vuelve atractivo a otro grupo de insectos que se alimentarán de él y lo volverán atractivo para otro grupo. Y así en adelante. Durante la sucesión, los entomólogos esperan encontrar una transición más o menos ordenada de una especie de insectos a otra, a medida que estos arriban al cadáver y comienzan a alimentarse. Dependiendo del clima, la cantidad y tipos de insectos varían. Goff alteró la cantidad de sol, sombra y agua sobre el cerdo para simular lo que podría haber ocurrido con el cadáver de la víctima. Pero ¿cuánto tiempo tardaron en llegar las primeras moscas que depositaron sus huevos? Goff no tuvo que esperar demasiado para obtener una respuesta.
Observó a las primeras moscas sobre la carcasa del cerdo 2 días y medio después de estar a la intemperie, envuelto y atado. Goff agregó el tiempo proporcionado por el experimento con el cerdo a su cálculo estimado inicial de 10 días y medio. Estaba convencido de que la víctima fue asesinada no menos de 13 días antes de que su cuerpo fuera descubierto el 31 de diciembre. Esos 2 días y medio extra marcaron una gran diferencia. El cálculo de Goff se ajustaba casi con exactitud con la fecha de la desaparición de la víctima y el descubrimiento del cuerpo 2 semanas más tarde, en vísperas de Año Nuevo. Los vecinos declararon que la última vez que la vieron fue hacia el fin de la tarde del 17 de diciembre. Estaba sentada y tiesa en el asiento del acompañante de la camioneta de Benjamin Tandal. Benjamin fue convocado por la policía para un interrogatorio y se sometió a una prueba con un detector de mentiras. Al fracasar en ella, pidió un abogado. Benjamin Tandal fue acusado de asesinar a su esposa. Mientras se preparaba el juicio, la fiscalía recibió evidencia adicional. Los detectives descubrieron que una de las mantas utilizadas para envolver el cuerpo de la víctima coincidía con una foto de una manta sobre un sofá que había dentro de su casa. Y las manchas de sangre encontradas en su casa durante la investigación policial coincidían con su tipo de sangre. Benjamin Tandal fue juzgado y encontrado culpable por asesinar a Roxanne Tandal. El 24 de noviembre de 1989 fue sentenciado a cadena perpetua. Al descubrir el momento del asesinato, Goff convirtió un manojo de pistas desordenadas en sólida evidencia. Todo lo que el Dr. Goff hizo ayudó al caso y en especial durante el juicio. Había una víctima mujer, una víctima desaparecida durante 2 semanas. Su esposo contó que ella había ido a una fiesta a trabajar y que después era posible que ella hubiera salido con algunas amigas. Aparece la posibilidad de que quizás ella fue asesinada una semana antes de que encontráramos el cadáver, lo que es distinto de 2 semanas. Por eso creo que durante el juicio el Dr. Goff y su testimonio apoyaron gran parte de la evidencia que teníamos contra el acusado en lo que respecta al momento del asesinato. Los insectos hablaron, y su testimonio silencioso permitió que un grupo de investigadores expertos llevaran a un asesino ante la justicia. En otro lugar del mundo, a miles de kilómetros de distancia en las montañas de Tennessee, los insectos ayudaron a identificar a una persona desaparecida. Un hombre joven tropezó con unos huesos humanos limpios mientras paseaba. Cerca de allí, una calavera guardaba la pista que ayudaría a los investigadores a darle sentido a los desordenados restos. A los pies de las montañas Cumberland se encuentra Tennessee del Este, famosa por su aire limpio y su encanto de ciudad pequeña. Aunque el paisaje rural también la convierte en un lugar ideal para desechar víctimas de homicidio. En enero de 1989, la policía recibió una llamada de un hombre que decía haber descubierto un esqueleto humano cubierto de hojas. Además de algunos retazos de ropa y restos de alhajas, casi no quedaba nada que indicara que alguna vez se trató de un ser humano viviente. La policía no encontró identificación alguna. Ninguna pista de quién pudo haber sido la víctima. Tampoco encontraron evidencia de golpes. Sin embargo, sospecharon que se trataba de un asesinato. ¿De qué otra manera si no habrían llegado hasta ahí los huesos?
Los detectives encontraron pocas pistas para descubrir qué había ocurrido, excepto un nido de avispas seco, abandonado hacía tiempo por sus habitantes. Pero, ¿alcanzaría eso como pista? Para ayudarlos con el caso, los oficiales del Departamento de Investigación llamaron al antropólogo forense William Bass. Bass es un experto en leer restos humanos. En primer lugar, estableció la edad y sexo de la víctima. Según la forma y tamaño de los huesos, llegó a la conclusión de que el esqueleto pertenecía a una mujer que aún no había cumplido los 18 años al morir. Pero la causa de su muerte seguía siendo un misterio. No había disparos en el cráneo, ni daños en ninguno de los huesos largos ni en los huesos del cuerpo. No pudimos recuperar el hueso hioides, el hueso del cuello, que es el que suele romperse cuando alguien es estrangulado. Aunque los investigadores estaban ansiosos por descubrir cómo había muerto la joven, antes trataron de determinar cuándo había muerto, con la esperanza de que eso los guiara hasta su identidad. Durante el verano en Tennessee, el tejido blando del cuerpo puede desaparecer con rapidez. Puedes pasar de lo que hoy eres a un completo esqueleto en solo 2 semanas, en los meses de julio y agosto. Si mueres en invierno, tomará más tiempo, aunque si mueres en invierno, para la siguiente primavera o verano, el cerebro ya estará en descomposición y la cámara craneana que está dentro del cráneo, esa cavidad estará seca para ese entonces. En la escena del crimen, Bass observó el nido de avispas. Averiguar cuándo fue hecho los ayudaría a descubrir cuándo murió la víctima. Las avispas necesitan un lugar seco donde construir sus nidos. Bass supuso que el cráneo debió haber estado en el suelo durante varios meses antes de convertirse en un hogar adecuado para estos insectos. Lo que esto me dice es que en enero, cuando encontraron este cráneo con el nido de avispas dentro de él, esta persona había estado muerta ya desde el verano anterior, cuando se secó el cráneo, porque al menos fue en ese momento en el que se construyó este nido de avispas. Para confirmar su descubrimiento, Bass se conectó con el entomólogo forense Neil Haskell para que lo ayudara a identificar a la víctima. Haskell participa en investigaciones criminales en todo Estados Unidos. Como todos los insectos, las avispas viven, se reproducen y mueren en ciclos predecibles. En Tennessee comienzan a construir sus nidos hacia fines de abril o mayo. En el verano, el nido bulle con actividad. Luego, al regresar el clima frío, las avispas mueren. Y el ciclo vuelve a comenzar la primavera siguiente. Conocer el ciclo de vida de este particular grupo de avispas nos permitió ajustar la mínima cantidad de tiempo que tomaron las avispas en construir el nido, más otros 6 u 8 meses para que el cráneo quedara limpio y seco. Para que la avispa reina pueda hacer su nido allí, el cráneo debió haberse secado por completo para la primavera de 1988. Antes de la llegada de las avispas, una gran cantidad de moscas habrá depositado sus huevos allí, y escarabajos carroñeros habrán devorado el cadáver hasta limpiar el cráneo hacia fines del verano de 1987. Tanto Bass como Haskell llegaron a la conclusión de que la joven no podía haber muerto más allá de mediados del verano de 1987. Juntamos el periodo de desarrollo de las avispas con los insectos carroñeros normales y creemos que es probable que la persona haya muerto al menos 1 año y medio antes de que descubriéramos los restos. Ese era el tiempo mínimo, aunque puede haber sido un poco más. En realidad, resultó ser que el cadáver ya hacía 2 años que estaba allí al momento de encontrar el cráneo. El nido de avispas le había dado a los investigadores la información que buscaban con desesperación. Una vez que averiguaron cuánto tiempo había estado muerta la joven, comenzaron la búsqueda de su identidad. Se dedicaron a buscar entre jóvenes adolescentes desaparecidas en 1987. También tomaron en cuenta las joyas que encontraron cerca del cadáver.
Los investigadores encontraron un informe que detallaba la desaparición de una joven. En la fotografía adjunta al informe llevaba parte de las joyas encontradas en la escena del crimen. Su nombre era Michelle Denise Anderson. Tenía 15 años cuando desapareció. Denise fue vista por última vez en una fiesta el 9 de enero de 1987. Al no regresar a su casa al día siguiente, su madre denunció su desaparición. Hasta que la policía supo más sobre su desaparición, creyeron que Denise había escapado de su hogar. Los investigadores habían resuelto solo una parte del misterio. Conocían el nombre de Denise y que, dada su edad y la condición de sus huesos, estaba sana en el momento de su muerte. Estaban convencidos de que Denise había sido asesinada, aunque aún no sabían cómo. Y nadie ha sido culpado jamás por su asesinato. El caso sigue abierto y la investigación continúa. Las historias que los insectos cuentan pueden completar el rompecabezas de una investigación criminal. Para los detectives de un suburbio de Indianápolis, los insectos fueron las únicas pistas para resolver 3 extrañas y misteriosas muertes. Los nuevos detectives. Son miles de millones. Los insectos superan en cantidad a cualquier otra criatura sobre la Tierra. El biólogo de Florida, James Kastner, ha estudiado a los insectos durante 25 años y el tema es cada vez más amplio. Hace 10 años, la cantidad de especies de insectos en el mundo era de 2 o 3 millones. Recientemente, se han hecho trabajos en bosques tropicales estudiando las copas de los árboles y el follaje, y esto ha llevado la cantidad estimada de especies de insectos a 30 o 40 millones en todo el mundo. Los insectos suelen pasar inadvertidos, o suelen ser evitados en general. Son detestados por esparcir infecciones, destruir cosechas o hacernos la vida imposible. Aunque sin los insectos carnívoros y sus apetitos, las carcasas de animales muertos quedarían donde caen hasta ser consumidas por las bacterias. Pero no todos sienten desagrado hacia los insectos. El estudio de los insectos y de otras formas inferiores de vida no es novedad. Cada vez se practica más ampliamente y se obtiene más información. El entomólogo forense Jason Baird cree que los insectos tienen mucho que enseñarnos. La entomología forense ha existido desde el siglo XIII en China y ha sido usada en forma extensiva en Europa y Australia, aunque su paso es aún lento en los Estados Unidos. Solo se la ha utilizado más comúnmente desde 1950 y en los últimos 10 años ha tenido un resurgimiento de popularidad. A pesar de su obvio beneficio para la investigación criminal, la entomología forense no es un campo de estudio buscado con tanto entusiasmo como lo son la medicina y el derecho. No son muchos los entomólogos forenses. A lo sumo, solo pocas docenas de especialistas en insectos en los Estados Unidos contribuyen con regularidad a los casos de asesinato. Las personas ven a los insectos no como aliados, sino como pestes. Desafortunadamente, la mayoría de las personas trata a los insectos como alimañas, algo que se debe eliminar y temer. Y sabemos que es cultural este prejuicio porque nadie entiende lo que los insectos pueden hacer. Creo que cualquiera que se tome el tiempo de estudiarlos, aprender cómo viven, ver las extremadamente interesantes conductas que muestran, no podrá evitar interesarse en ellos y, ¿por qué no?, enamorarse de ellos. En noviembre de 1987, los residentes de un suburbio de clase media de Indianápolis llamaron a la policía. Estaban preocupados porque no habían visto a un vecino anciano durante varios días. Él vivía allí con su hermana y su tía, ambas inválidas. La policía arribó a la casa. Nadie contestó y entraron.
La casa era un completo desastre. Los investigadores encontraron basura de todo tipo en la cocina: platos sucios, comida, vajilla descartable y paquetes vacíos. Las bolsas de comida en descomposición atestaban la cochera. Luego, la policía encontró al dueño de casa tendido sobre el piso de la sala, aparentemente muerto desde hacía bastante tiempo. Sin saber con qué se estaban enfrentando, los investigadores pidieron refuerzos. Cuando llegaron más detectives, los vecinos comenzaron a reunirse afuera. Casi cada centímetro de la casa estaba cubierto con basura. La policía se preguntaba qué clase de persona podría vivir de esa manera. Los oficiales inspeccionaron con cuidado cada habitación. Pero de pronto la búsqueda dio un extraño giro. Los investigadores se sorprendieron al encontrar los restos momificados de dos mujeres dentro de dos habitaciones oscuras. Como la causa de muerte no era obvia, la policía supuso que habían sido asesinadas. El sargento Reggie Roney recuerda el oscuro descubrimiento. La tratamos como una escena de homicidio porque no sabíamos qué había ocurrido allí. Y mi primera visión del cadáver es que no hay tal cosa. Solo quedan unas ropas. Es como si una momia estuviera ahí sobre la cama. Y al mirarla, pude ver una de esas gorras de dormir que solían usar las ancianas. Vi las sábanas y me di cuenta de que todos los fluidos corporales ya habían desaparecido. Se habían escurrido por el colchón. Es una momia tipo esqueleto. La única evidencia parecía ser una gran cantidad de insectos, principalmente escarabajos, sobre los cuerpos de ambas mujeres. Lo que fuera que hubiera ocurrido allí no era una escena de muerte ordinaria, y harían falta medios extraordinarios para descifrar el enigma. Los investigadores en la escena de la triple muerte se enfrentaban con un doble misterio. ¿Cómo habían muerto las víctimas? ¿Y cuánto tiempo estuvieron allí? Las autopsias probablemente responderían la primera pregunta, pero la segunda parecía no tener respuesta. En la escena del crimen, los detectives catalogaron meticulosamente cada porción de evidencia, incluidas varias moscas muertas y vainas secas que dejan los escarabajos al cambiar la piel. Cada tipo de insecto daba una pista valiosa, aunque los investigadores no estaban seguros de cómo leer la evidencia. También juntaron muestras de un material extraño amarronado que encontraron cerca de ambos cadáveres. Desconcertados por lo que encontraron, vieron la necesidad de pedir ayuda a un entomólogo forense. Y llamaron a Neil Haskell, quien se reunió en la morgue con miembros del equipo de ciencia forense del Centro Médico de la Universidad de Indiana para realizar la autopsia. Obviamente teníamos que determinar cuánto habían estado allí estas personas, porque para la investigación era importante especificar cuándo murieron. O sea, había que descubrir quiénes eran, cuándo murieron y posiblemente dónde y cómo murieron. Por eso cada una de las disciplinas forenses aportaba una pieza para armar el rompecabezas. Para Haskell, eso significaba identificar la especie de insecto en particular que colonizaba cada uno de los cadáveres femeninos. Haskell notó una curiosa diferencia entre las dos momias. La cara de una tenía casi toda su carne original, mientras que la segunda no.
Del segundo cadáver, Haskell recogió varias cáscaras vacías o envoltorios. Él sabía que estos pertenecían a moscas juveniles que habían entrado en la adultez. Pero en los primeros restos momificados solamente había escarabajos muertos. ¿Por qué esa diferencia? Haskell sabía que los restos en descomposición atraen casi de inmediato a moscas hembras que desean depositar sus huevos. A juzgar por la cantidad de carne que quedaba sobre el cuerpo de una de las momias, las moscas parecían haberla ignorado por completo. Los insectos dependen del clima y su desarrollo es controlado por las estaciones. Haskell sospechaba que el clima había tenido un rol importante. Para recoger más evidencias, visitó la casa donde se habían encontrado los cadáveres. En ambas habitaciones encontró cáscaras vacías de escarabajos, pero en una de ellas había una abundancia de escarabajos muertos que estaban intactos. En esa habitación recogió especímenes de 3 especies diferentes. Las presiones estaban bajas. Estaban bajas, pero detrás de ellas, cuando las subí y registré la habitación, había cientos de escarabajos adultos secos que habían dejado el cadáver y luego trataron de salir de ahí. Llegaron hasta las ventanas y no pudieron seguir, por eso se secaron contra las ventanas. Los nuevos detectives. Crímenes inexplicables. Detectives. Haskell seguía desconcertado por la extraña sustancia marrón encontrada al lado de los escarabajos muertos sobre los cadáveres femeninos. En un principio creyó que podría tratarse de algún tipo de hongo. Luego recordó que se había encontrado un material similar sobre un cadáver en Copenhague, Dinamarca, en 1962. En su laboratorio, Haskell colocó la sustancia bajo un microscopio. Al igual que en el caso de Copenhague, identificó la sustancia como heces de escarabajo, excretadas por las larvas. Las heces se asocian con restos que han permanecido momificados durante largos periodos. Cuando los detectives continuaron registrando la casa, encontraron un diario escrito por la tía. En su último escrito, con fecha 5 de octubre de 1977, la tía contaba que su salud se estaba deteriorando, al igual que la de su sobrina. Ninguna de las dos, decía ella, tenía mucha vida por delante. Esta información ayudó a Haskell con su investigación. Ideó la teoría de que la tía, cuyos restos estaban más limpios que los de su sobrina, debió de haber muerto cuando las moscas aún estaban activas. Eso no podía haber ocurrido después del otoño. El cadáver de la tía tenía menos carne porque las moscas llegaron durante el clima cálido, depositaron sus huevos y sus larvas limpiaron el esqueleto. Haskell llegó a la conclusión de que la tía, la más vieja de las dos mujeres, había muerto primero, en octubre de 1977. La sobrina probablemente había fallecido a fines de diciembre de 1977, o quizá a principios de enero de 1978. El cadáver de la sobrina estaba mejor preservado porque su muerte ocurrió durante la parte más fría del año, y simplemente no había moscas dispuestas a depositar sus huevos ni a ser atraídas por los químicos que emanaban de sus restos. El misterio de cuándo habían muerto ambas mujeres estaba resuelto, pero aún había otros interrogantes. ¿Por qué las mujeres permanecieron 10 años dentro de la casa después de morir? La policía solo podía especular acerca de lo ocurrido allí. El diario ayudó a llenar algunos espacios vacíos. La tía se había roto la cadera al caerse en el jardín. Ya no podía caminar. Poco después del accidente de su tía, la sobrina también se rompió la cadera. El hombre cuidaba a las dos mujeres noche y día mientras su salud seguía deteriorándose. Luego de que su tía murió, el hombre decidió tenerla en la casa y no avisó a nadie de su deceso. Poco después, murió su hermana.
También decidió mantener su muerte en secreto. Representó esa misma farsa durante 10 años. Para evitar ser descubierto, siempre ordenaba comestibles como para 3 personas. Se negaba a que el encargado de las entregas llevara la mercadería dentro de la casa, por temor de que notara el fuerte olor. Siempre insistía en que las bolsas debían ser deslizadas por debajo de la puerta de la cochera. Eso explicaba las bolsas de comida en descomposición dentro de ese recinto. En las épocas de mucho calor, los hedores de los cadáveres deben haber sido difíciles de soportar. Para los vecinos, él era un hombre amigable, pero que siempre mantuvo su distancia. Cuando le preguntaban sobre la salud de su tía o su hermana, daba respuestas evasivas. Algunas veces se quejaba de que las mujeres no lo dejaban dormir en toda la noche, o daba detalles sobre los problemas de salud que padecían. Increíblemente, los vecinos mantuvieron su distancia y jamás pisaron la casa. Al continuar con la investigación, los detectives encontraron la última pieza del rompecabezas. Descubrieron que el hombre recibió al menos $140,000 ilegalmente en cheques de seguro social luego de la muerte de ambas mujeres. Aunque esa pudo haber sido solo una parte de la razón. Quizás la decisión de guardar los cadáveres había sido motivada más por compasión que por codicia. Él las cuidó mucho tiempo y veló por ellas las 24 horas del día. Yo creo que es probable que no haya podido desprenderse de sus seres queridos. Jamás hubo cargo alguno en el caso de las momias de Indianápolis. Las 3 muertes fueron registradas oficialmente como debido a causas naturales. Antes de morir, designaron a su iglesia como beneficiaria de sus bienes. El dinero del seguro social tomado ilegalmente al gobierno fue devuelto en parte con la venta de la propiedad. Los insectos habían ayudado a los detectives a resolver el curioso caso de las momias de Indianápolis. Por inusual que parezca, fue una de los cientos de investigaciones para un entomólogo especialista como Neil Haskell. Haskell cuenta que los insectos se están convirtiendo en poderosos aliados en una era en la que la tecnología más sofisticada está participando cada vez más en los casos criminales. Un ejemplo de esto es el análisis del ADN humano encontrado en la sangre que los insectos toman de humanos. A un mosquito, ¿saben? Se le hinchan las patas y su abdomen también porque allí dentro tiene sangre humana. Y se puede analizar esa sangre y buscar ADN humano. Funciona con mosquitos, chinches, pulgas, piojos. Y esto es una gran herramienta. El estudio de los insectos es el estudio de la gran tenacidad y variedad de la vida. Sin embargo, la ciencia moderna tiene mucho que aprender sobre la vida de los insectos, en especial al aplicarlo a investigaciones de muertes. Según el entomólogo Lee Goff, muchos detalles aún se desconocen. Es necesario situar la entomología forense en una firme base de estadísticas. En este momento esta base está comenzando a ser desarrollada y necesitamos ver más ejemplos. Me refiero a lo que ocurre con los cadáveres. Es probable que yo tenga más preguntas ahora que cuando comencé hace 15 años. A medida que los métodos mejoren y más científicos se involucren en este campo y aprendan más sobre el comportamiento de los insectos, crecerá el valor de la entomología forense. Cuando comencé, hace unos 15 años, fue cuando me involucré en entomología forense.
Las agencias legales pensaron que estábamos un poco desquiciados y realmente se mostraban algo escépticos de que pudiéramos darles algo que les fuera útil. En los últimos 15 años, al trabajar con esmero, con diferentes agencias y grupos de personas, hemos conseguido convencerlos. Es una herramienta muy poderosa para usar en la investigación. Por eso diría que hoy es ampliamente aceptada. Sin importar cuán tecnológico se torne nuestro planeta, los métodos más simples a veces resultan ser los mejores. Y a menudo las fuentes menos comunes son las más confiables. Lentamente, los investigadores criminales están comenzando a darse cuenta de la valiosa contribución que los testigos más pequeños tienen para ofrecer.